Buenas tardes para todos. Un saludo de bienvenida por parte de Gaia para todas las personas que nos van a acompañar hoy. Mi nombre es Isabel Alzate, soy ingeniera ambiental y hago parte del equipo de Gaia Servicios Ambientales de la Unidad Ambiental. Hoy pues nos trae un tema de postconsumo, que es un tema digamos que llevamos algunos años, pero finalmente viene siendo muy nuevo en la parte de la gestión y realmente en cómo se hace. Hoy tenemos una invitada, es Claudia Liliana Muesker. Claudia trabaja en Home Center y es la jefa nacional de gestión ambiental. Con Claudia hoy estaremos mirando todo el plan, digamos que Home Center ha implementado y digamos que muchas dudas y realmente cómo se trabaja este tema en el mercado. También vamos a estar con Paola Rivera, que es ingeniera química. Paola hace parte también del grupo de Gaia Servicios Ambientales y la idea es que Paola, como la experta en residuos de Gaia, entonces digamos que nos va a complementar muchísimo la conversación que vamos a tener con Claudia. Claudia Liliana Muestre es ingeniera ambiental, es máster en gestión ambiental, máster en marketing, MBA en administración y dirección de empresas. Digamos que tiene ya 20 años de experiencia en el tema del trabajo, en todo el tema empresarial y vamos a lograr enriquecernos mucho con la conversación que vamos a tener hoy. Los invitamos a que nos vayan dejando sus preguntas en el chat y al final vamos a tener también un espacio para dudas, inquietudes y todas las preguntas que tengan. Entonces, muy bienvenidos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada y a Paola. Y bueno, arrancamos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes a Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. A las ustedes por la invitación. Que vienen acompañándonos. Gracias a las personas que vienen acompañándonos en este ciclo. Hoy va a ser un poco diferente, ¿cierto? Como presentación vamos a presentar un par de diapositivas y ya la idea es quedarnos hablando con Claudia desde su experiencia de todo este tema de responsabilidad extendida del productor, que nosotros lo hemos conocido como postconsumo, pero es eso, responsabilidad extendida del productor. Entonces, vamos a hablar de una línea de tiempo normativa, desde hace cuánto venimos hablando de este tema, una línea de tiempo específicamente de Home Center desde su experiencia. Hablar de un poco, Claudia, es un tema yo sé que sensible, pero sobre las metas de reducción, cómo vamos en el país con esas metas de reducción, de recuperación de este tipo de materiales, las dificultades en su cumplimiento, pero también no solo las dificultades, sino esas estrategias que ustedes han podido implementar. Vamos a hablar del papel del Estado, el consumidor y las empresas, entendiendo el consumidor como uno de los principales actores, y al final, ¿qué viene en materia normativa en el país en cuanto a todo este tema de responsabilidad extendida? Entonces, en poco tiempo te doy la palabra, Claudia. Voy a presentar como esta línea de tiempo ya para que tú nos hables también. Venimos desde el 2009 hablando de postconsumo en el país, ¿cierto? Venimos desde en el 2009 empezamos a hablar de fármacos o medicamentos y baterías usadas específicamente de plomo ácido. En el 2010 entra fuerte todo el tema de bombillas fluorescentes, pues, todo lo que llamamos como luminarias, computadores y periféricos, pilas y acumuladores, que es de pronto lo que la gente más escucha, ¿cierto? Desde sus empresas, desde lo que puede ver en las grandes superficies, digamos que es lo que la gente más conoce como el postconsumo. En el 2013 se une a toda esa estrategia nacional del ministerio el tema de plaguicidas. Y ese también es un punto ahorita cuando hablemos de cómo les ha ido con el usuario en esos puntos de Home Center. La gente no conoce que es solamente plaguicidas y a veces nos dejan el carrito del desodorante, ¿cierto? Creen que es cualquier aerosol. Exacto, entonces no solamente está reglamentado para el tema de plaguicidas. Y muy interesante, en el 2003 ya empezamos a hablar de aparatos eléctricos y electrónicos, porque se entendía que era, y la gente lo entiende solamente como los computadores. Y yo le preguntaba a Claudia en una conversación previa que tuvimos, Claudia, ¿cuál es el reto ahorita con todo lo de la iluminación LED? Porque las empresas y la gente cree que la única luminaria que tiene que llevar a postconsumo es la de mercurio,
¿cierto? El bombillo que normalmente conocemos. ¿Qué pasa con toda la iluminación LED? No, ahorita aparatos eléctricos y electrónicos en su contexto no es solamente computadores, sino que es todo lo que necesita una fuente de energía para funcionar, ¿cierto? Entonces ahí entran un montón de clasificaciones. En el 2017 sale todo lo que son llantas usadas, ¿cierto? Las llantas se convirtieron en un problema en el país porque eran un residuo que lo llevaban a botaderos cielo abierto, más que todo. Entonces se empezaron a convertir en un problema para el país y entra esta resolución para también para acoger el tema de llantas. Y aquí ya dejamos de pensar en el postconsumo solamente en el residuo peligroso, ¿cierto? Sino también en muchos otros materiales que puestos en la calle, una vez termina su vida útil, empiezan a convertirse en un problema. Entonces empezamos a hablar de llantas. Sale en el 2017 la Política Nacional de Gestión de RAEs y en el 2018, que es lo más nuevo que tenemos en norma, tenemos el decreto 248 que viene a regular todo lo que empieza a hablar la política y habla de unos temas pues ya más técnicos de registros del productor y cosas que no se estaban haciendo en el país. Y la resolución 1407, que digamos que es de lo que la gente más está hablando ahora, que es todo el tema de empaques y envases. Pero realmente ahorita empaques y envases todo el mundo empezó a hablar de responsabilidad extendida, pero esto venimos hablando, como les muestro, desde el 2009, ¿cierto, Claudia? Y un poquito antes. Y un poco, bueno, perfecto. Enseguida les cuento un poquito. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Para mí es un placer absoluto poder compartir todas estas experiencias y todo lo que hemos venido trabajando desde hace muchos años en este tema postconsumo. Te decía, Paola, que de un poquito antes del 2009, porque la primera experiencia que tuvimos en temas postconsumo en el país fue con el tema de envases de plaguicidas no domésticos, que son los que tú tienes acá referenciados, sino los plaguicidas industriales, los agroquímicos. Tuve también la fortuna de estar presente en la zona de Urabá, donde fue el inicio de este tema, formulando, programando, implementando este programa. Ahí, de alguna manera, fue un proyecto que nació como voluntario y con el tiempo también se fue volviendo en un programa ya de carácter regulatorio y normativo, pero pues ya veníamos en un trabajo más o menos desde el año 2003, 2004 trabajando con esto. Es esa primera experiencia nos llevó a implementarla porque pues, se hacía uso de los agroquímicos y todos esos agroquímicos, sobre todo en las plantaciones pequeñas, pues lo que se usaban eran envases de 1 litro, de 3 galones y siempre quedaba el residuo ahí al lado, en la plantación. ¿Y qué hacemos con esto? Enterrado. O mucha gente, por ejemplo, tú la veías increíble, tú estabas caminando en las plantaciones y estaban los trabajadores de la finca y veías que la gente llevaba el agua en el tarro de Panzer, en el tarro de Ráfaga, que son dos de los eso es glifosato puro. Entonces, comienza esa preocupación. Además, en ese momento también empieza la Unión Europea a hacer unas exigencias muy específicas frente a lo que era la importación, la exportación de productos como el banano, como la fruta, a su territorio. Y uno de los puntos que nos tocaba era el tema de seguridad y salud en el trabajo, en ese entonces salud ocupacional, pero que teníamos que tener un control frente a ese tipo de residuos que simplemente no pueden estar ahí. Entonces, ahí fue cuando empezó realmente el tema postconsumo en el país. Se construyó una planta extrusora de este material, entonces se hacía el triple lavado del envase, se hacía la extrusión del material y este material se comenzó a usar para hacer madera plástica. Entonces todos los postes que son utilizados en los rieles y por ejemplo para tener las matas de banano en el Urabá antioqueño y en la costa también atlántica, en el lado de Aracataca, Fundación, todos estos pueblos que también son bananeros, la madera plástica es a partir de estos envases agroquímicos. Ahí nacemos con el tema de postconsumo. Ahí empezamos a hablar de postconsumo y empezamos a escuchar ese término. Exactamente. Les voy a proyectar acá para que empecemos a hablar un poquito más.
Bueno, entonces, pues ya la línea de tiempo, Paola nos la contó muy claramente. Aquí también estoy hablando desde el 2009 con el tema del que inician los postconsumos. Hay una parte importante también, y es que en el 2009, cuando se firman esas primeras normativas de postconsumos, el postconsumo solamente nos pedía a las empresas que hiciéramos la recolección de los materiales y los lleváramos a una celda de seguridad, le diéramos un manejo de residuo peligroso. Era lo único que nos pedía. Pero para el 2016 ya nos dije, venga, un momentico, es que esto no puede ser simplemente genera el residuo y tere porque no estamos haciendo absolutamente nada y estamos generando un pasivo ambiental muy grande para el país. Entonces, desde el 2016, para el caso de pilas, bombillas, llantas y baterías específicamente, la normativa nos dice, tiene que aprovechar todo el material resultante de ese residuo. Ahí no entra computadores. ¿Ah? Ahí no entra computadores todavía. Computadores cuando nació computadores y periféricos ya nació con esta política de aprovechamiento. Perfecto. Ya te decía, no puedes simplemente tirar, tienes que hacer aprovechamiento de los materiales. Pero entonces, en el 2016 entramos en una disyuntiva muy grande de las empresas. Por ejemplo, Home Center, pues es una empresa que se dedica a la comercialización de bienes y servicios. Si bien vendemos el producto, pues nuestra razón de ser no tiene nada, absolutamente nada que ver con el tema de gestión, logística, disposición de residuos, manejo de residuos, pues de más o menos 7,000 personas que trabajábamos en ese momento en la compañía, la única que sabía algo de tema de manejo de residuos o de temas ambientales era Claudia Muesker. Y vienen y le dicen, no, venga, que es que usted vende el bombillo y usted es responsable de recogerlo, pero no solamente de recogerlo, usted tiene que ver qué se puede hacer con esos materiales, no se pueden ir a la basura, se tiene que aprovechar. Y Home Center como que mira para el techo y bueno, ¿y entonces qué hacemos? Entonces, adelantándome un poco, es una de las razones por las cuales terminamos involucrados en sistemas colectivos y no sistemas individuales para el manejo de este tipo de residuos, porque eran esta política, cuando te exige el aprovechamiento de las pilas, tú vas y miras, tú sales de la puerta, en este caso de Home Center, o sales a la puerta de tu empresa y tú dices, bueno, ¿y quién me aprovecha esto? Resulta que no existía absolutamente nada, entonces nos toca también comenzar a hacer unas alianzas, unos convenios con empresas dedicadas a lo que ellos sí sabían hacer, al manejo de residuos. Sin embargo, nos toca ayudar a desarrollar las tecnologías, porque el gobierno nos impone esta situación, pero resulta que no hay ningún tipo de tecnología para el aprovechamiento. Finalmente, en el Pero tienes que cumplir. Pero lo tienes que cumplir, claramente. Y, por ejemplo, la norma, como son productos que son de carácter peligroso, al menos las pilas, las bombillas y las baterías, de una te ligas a la norma de manejo de residuos peligrosos, del 4741, que te dice que tú no puedes almacenar por más de un año el residuo. Sí. Porque si no necesitas una licencia ambiental de almacenamiento. Entonces, no puedo almacenar, no tengo tecnología, ¿qué hago? Y no puedo llevar a celda ya. Exacto, y ya no lo puedo llevar a celda. Entonces fue una carrera contrarreloj. Salió alguien de la nada, hoy en día pienso que no fue tan de la nada el tema, pero digamos que salió de la nada la persona que tenía y conocía las tecnologías de aprovechamiento que ya para el momento existían en Europa. Viene, la trae a Colombia, la desarrolla, pero la planta obviamente valía 6,000 millones de pesos para poder hacer el aprovechamiento de las bombillas. ¿Y quién pone la plata? ¿El gobierno que puso la norma? No. El productor. El consumidor, que es finalmente el beneficiario del producto. ¿Cómo te voy a decir que te toca pagar ahora por la destrucción del bombillo? Entonces somos los productores los llamados a colaborar con esas inversiones y obviamente pues ahí toca también otro tipo de alianzas, Banco Interamericano de Desarrollo, PNUD, cantidad de esfuerzos aunados para poder montar la planta. Finalmente, al final del 2016, tenemos dónde hacer el aprovechamiento de estos residuos. Y van surgiendo, digamos que
Apenas hasta el año pasado, hasta el 2019, perdón, se aprobó una licencia por parte de la CAR aquí en Bogotá, en el área de Mosquera, de otra planta de aprovechamiento de otra empresa. Pero estuvimos 4 años dependiendo de solo una empresa que podía hacer aprovechamiento. Entonces ahí empiezan los problemas de los que vamos a estar hablando ahora, y es la logística. Yo recojo residuos en Leticia, recojo residuos en Riohacha, recojo residuos en Yopal, pero me toca andar por todo el país con estos residuos para poderlos llevar a esta planta. Entonces los costos. No se me adelante ese tema, que allá vamos a ir, Claudia, ahorita. Ahorita te tengo una buena pregunta de eso. Ok, bueno, ya hablando, son costos astronómicos. Cuando llegamos al 2017, sale la norma RAE, no, más que la norma sale la política nacional de RAE, que es de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos. En esta política, básicamente lo que nos dice es que en el país tenemos que buscar tecnologías de aprovechamiento de todos estos materiales. Normalmente los RAEs manejan productos como oro, por ejemplo, los celulares tienen oro, tienen coltán, tienen plástico, tienen gran cantidad de materiales que son reciclables. Y tú lo ves y te parece súper chévere el tema, pero cuando vas a la realidad, vuelves y caes en lo mismo. ¿Cómo hago yo, por ejemplo, el aprovechamiento de un horno microondas? Colombia tiene la tecnología. Y volvemos a lo mismo. Cuando empezamos a buscar en el mercado, hay 2 empresas en el país que manejan la tecnología de aprovechamiento de residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, o la siguiente alternativa es exportar el residuo. Entonces ahí estamos generando otros problemas ambientales muy grandes, muy importantes, porque ya estamos empezando a hablar de otros temas, como por ejemplo la huella de carbono. Y no sé si vieron que hace 15 días o un mes Colombia se acaba de aunar al pacto de disminución de huella de carbono y pretende que al 2050 reducir el 50% de las emisiones del país, pero está haciendo este tipo de actividades porque no tiene cómo manejar sus residuos en el país. Y en el 2018 nace la nueva norma postconsumo, que es, como bien tú lo decías ahora, la norma de la que todo el mundo está hablando, porque es como la única que se ha comunicado de una manera más, de pronto más ágil, que es la de envases y empaques. Que esa norma no es más allá de que el reciclaje que antes hacíamos de manera voluntaria en muchas empresas, pues ahora está regulado por una norma y con unas metas mínimas. La verdad, la norma quedó, frente a los demás programas postconsumo, quedó muy floja. Entonces, es así como hoy en el país tenemos postconsumo de pilas, de iluminación, de llantas, de baterías, de medicamentos vencidos. Ese no lo toco mucho acá porque pues en mi empresa no lo manejamos, pero el de medicamentos vencidos básicamente lo que pretende es que todos esos medicamentos que usted no se tomó, que se le vencieron, pues que los pueda llevar a un punto de recolección, normalmente en las farmacias, en los éxitos, por ejemplo, está los contenedores de Punto Azul, que es el único programa que existe de medicamentos vencidos, y ese sí, pues la obligatoriedad obviamente no es de aprovechamiento, sino de incineración. Sí. Pero garantizar que no quede esa contaminación de todos esos químicos en el medio. Tenemos el programa de computadores y periféricos, tenemos el de envases de plaguicidas domésticos, el de envases de agroquímicos, y el de envases y empaques, que es este último. Y hay uno que es voluntario, que ese fue incluso el primero, nació más o menos en el 2008, que es el de celulares. No sé si ustedes saben que cuando su celular ya se daña, ya no sirve, se lo pueden llevar a cualquiera de los operadores y ellos están en la obligación. Es más, ellos con todo el amor lo reciben porque pues los celulares son una mina de oro absoluta. Entonces usted puede llevar su celular a Claro, a Movistar, a Tigo, y ellos se lo van a recibir, obviamente sin ninguna contraprestación, pero pues va a un tema de manejo de postconsumo. Normalmente los celulares son información tan interesante, creo que muchos no lo conocíamos. Sí. Entonces yo lo llevo a grandes, pues a los puntos de grandes superficies, pero ¿y nosotros qué hacemos? Yo, por ejemplo, los celulares que recojo, que me dejan en algunas tiendas, se los entrego a Claro. Y ellos ya son los responsables, ellos lo que hacen es exportarlo a México. En México hay plantas de separación de materiales de celulares y todos los materiales recuperados son aprovechados en la fabricación nuevamente de celulares y de otros elementos. Perfecto. Bueno,
Aquí es Entonces, importante. Antes de que me empieces a hablar de las metas, yo creo que tocaste varios puntos, pues porque te tenía la pregunta de cómo inicia Home Center a enfrentarse frente a esos temas, ya no lo respondiste, y esas dificultades, porque es que todo el mundo está hablando ahorita de empaques y envases, ¿cierto? Pero cuando Home Center inició, cuando inician estos planes postconsumos, que incluso nos contaste la historia de los agroquímicos, ¿cómo se le dice a un productor, venga, es que hoy usted tiene que recuperar el tanto por ciento de lo que está poniendo en el mercado? O sea, en temas de costos, en temas logísticos, ¿qué hace un productor en ese momento? Por ahí va a empezar este tema. Es un tema Primero bastante llorar. es de llorar, literalmente es de llorar, sobre todo cuando haz de cuenta que no le estás hablando a una empresa como Home Center, que no le estás hablando a una de las grandes empresas, haz de cuenta que le estás hablando al ferretero de la esquina o a la empresa que tú sabes de familiar de iluminación que importan un contenedor al año y lo venden y pues de ahí vive su familia y otras 5 o 6 que tienen como trabajadoras, pero entonces llegan y te dicen, venga, que es que usted, hay un tema importante con la normativa y me parece importante aclararlo, y es que la norma dice que tú eres productor no por el hecho de producir o fabricar el elemento, no quiere decir que Home Center hace bombillos, hace pilas, no, sino que la norma dice que tú eres productor cuando eres importador de al menos 3.000 unidades, bien sea 3.000 unidades de bombillos, 3.000 unidades de pilas, o por ejemplo en el caso de llantas, con 200 llantas que tú traigas al país, tú ya eres productor de llantas y tienes que tener un sistema post-consumo. O si las pones en el mercado con tu marca. O si las pones en O el si las pones mercado. con tu marca. Lo que pasa es que ahí, digamos que si tu importador se hace responsable del tema postconsumo, tu responsabilidad ahí de pronto es un poquito más baja que cuando eres el importador directo. Yo, por ejemplo, en Home Center hablo de mis postconsumos directos y mis postconsumos indirectos. Directos son aquellos materiales, pilas y luminarias específicamente, que nosotros como empresa importamos. Estamos importando más o menos unas 600.000 luminarias al año y pues la norma dice que con 3.000, o sea que soy súper productora, porque traigo 600.000 luminarias. Y en pilas también son 3.000 y estoy trayendo unas 120.000. Entonces ya eso me hace sí o sí productora de esos materiales. Y mis postconsumos indirectos son esos productos, llantas y baterías, es el ejemplo más claro, que yo comercializo, pero no importo. Pero entonces ya mi obligación ahí es ayudarle a mis proveedores a hacer la recolección de esos materiales para el cumplimiento de sus metas post-consumo. Esa es como la gran diferencia. En los programas post-consumo también tienen dos figuras, una que es el programa colectivo o el programa individual. Entonces ahí también tiene uno que entrar a hacer el análisis de la empresa en la que está. ¿Qué me va mejor? ¿Irme solo o irme acompañado y además cargar? Porque ahí ya no estás cargando con la responsabilidad de tu meta, sino que estás cargando con la responsabilidad del 100% de la meta de las empresas que están en el colectivo. Tenemos una experiencia, el primer programa con el que comenzamos a trabajar fue el programa de iluminación. Ahí incluso tuvimos la oportunidad de estar en las mesas de trabajo con el ministerio antes de que fuera emitida la norma. De alguna manera pudimos incidir un poco de cómo salía esa norma. Fue una experiencia que al final no fue tan buena para nosotros como empresa, porque el ministerio fue un poco terco y redundante en cómo quería sus sistemas. Vieron, por ejemplo, el ejemplo de Europa. España llevaba, cuando nosotros empezamos el postconsumo en el 2011 a desarrollarlo como tal, España ya llevaba 28 años con el programa postconsumo de iluminación. Y en 28 años ellos tenían más o menos el 30% de recolección de todo lo que se ponía en el mercado. El 30 en 28 años, ya que en el 28 años. O sea, ¿cuántos años? En Colombia la meta es 30. Un 1% anual. Y yo empiezo la norma con el 5% del promedio de lo que puse en el mercado en los últimos 6 años.
O sea, la meta del programa en ese momento ya eran 200 toneladas por la cantidad de empresas que nos metimos. Además, había un actor grandísimo de iluminación en este país, todos lo conocen, era Philips. Philips, yo traía en ese momento 900.000 unidades, Philips ponía en el mercado colombiano 10 millones de unidades al año. O sea, en los últimos 6 años había puesto 60 millones de bombillos en este país, solo Philips. Casi que todo el programa postconsumo volcado a trabajar para completarle, a recoger lo que era la meta de Philips. Y así con los años. Y ahí hablas de metas, ¿cierto? Y es una pregunta pues que yo creo que tú la conoces, pues, la respuesta, y es ¿cómo va Colombia en temas de metas de reducción? O sea, ¿cómo vamos nosotros en esas metas? ¿Sí se están cumpliendo? Porque ahorita quiero que hablemos del papel, muchas de las empresas que nos acompañan en estos webinars, muchas de las personas que estamos, todos los que estamos aquí conectados somos generadores, eso es clarísimo. Pero muchos de los que nos acompañan también hacen la gestión ambiental de sus empresas. Entonces vamos a hablar de cómo contribuimos nosotros a esa meta. ¿Cómo vamos, Claudia, en esos datos? Mira, la pregunta es un poco compleja de responder porque las metas fueron establecidas, como te digo, con un modelo que no es el modelo de cómo funciona Colombia. Básicamente fueron metas hechas en Dinamarca para que funcionaran en Cundinamarca. Perdónenme que sea así pero es como la mejor manera de explicarlo. Entonces, cuando el país no tiene ninguna experiencia en este tipo de cosas y de entrada te dicen, vea, usted nunca ha recogido un bombillo, pero el año entrante tiene que recoger 240 toneladas de bombillos. Eso era más de 2 millones de unidades, creo, para el primer año. Oye, este año, por ejemplo, tenemos y eso que obviamente las ventas de este tipo de tecnología han disminuido mucho porque les llegó para migrar y acabar con la tecnología anterior. Sin embargo, sigue entrando mucho ahorrador. Este año tenemos una meta de 780 toneladas para recoger. Y hay que ir a todo el país a recoger y hay que seguir trayendo, como les digo, al Valle y a Antioquia, que es las únicas plantas de aprovechamiento. Pero entonces, cuando me dices vamos bien en las metas, vamos mal, te puedo decir, en los últimos 5 años no hemos cumplido la meta impuesta por el Ministerio de Recolección. El año pasado la cumplimos porque el 24 de diciembre, muy queridos por año de pandemia, nos dijeron no, rebájenle un 5% y pues logramos recoger lo que ya la nueva meta había dicho. Pero no hemos cumplido con esas metas. Entonces, ahí tú me dirás, no, entonces esto no ha funcionado, no lo han hecho bien o no, o Colombia no está preparado. No, hemos recogido más de 5.000 toneladas de estos materiales en estos años de trabajo, pero es que las metas están impuestas de una manera que no se tuvo en cuenta las tecnologías. Por ejemplo, la vida útil de los bombillos, de los de hace 5 años, la vida útil era de 3 a 4 años. Hoy en día, estos bombillos tienen vida útil de 5 a 6 años, a no ser pues de que se quemen por un tema energético, que eso ya es otro cuento. Entonces, he recogido mucho, pero no ha sido suficiente, no he cumplido la meta. Puedo decir que es efectivo o no es efectivo el programa postconsumo. No porque nos califican en un tema de gestión de recolección, más no en un tema de resultados. Por ejemplo, una de las obligaciones grandes que debe tener en este momento el gobierno es la educación al consumidor. Yo creo que muchas de las personas que están aquí hoy escuchándome, para muchos hasta puede ser la primera vez que escuchan que hay un programa de medicamentos vencidos, que hay un programa de iluminación, porque es que yo todavía, todos los días todavía veo los tubos y los bombillos cuando sacan las canecas para que pase el carro de la basura, uno ve los tubitos ahí, y es por el desconocimiento que como consumidores tenemos. La mayoría de la gente no sabe que a cualquier tienda Home Center puede llevar el tubo que hace, lo recibimos y le damos el aprovecho. Sí, no, cero. Claro, claro. Aquí en la diapositiva que tienes y hablaste algo muy cierto, y es que no se tienen en cuenta el tema de la vida útil, ¿cierto? De los equipos. Y también lo que hablabas ahora, que te dije que no te me adelantaras,
es que para un productor como Home Center que tiene presencia en diferentes lugares del país, cómo aplicar la norma dependiendo del territorio, ¿cierto? No es lo mismo, recuerden ciudades como Bogotá, Medellín, que ahorita cuando miraba la norma de postconsumo, como digo, de empaque y envases, que todo el mundo lo está hablando y uno ve, hay que recoger en San Andrés, Es, hay que es recoger en Bichada, hay que recoger en Leticia. en el Chocó, ¿cierto? ¿Cómo? Cuando incluso hay lugares donde la vía de acceso solo de por sí es difícil, ahora yo Ujú, tengo que ir a recoger lo que ellos tienen allá. Entonces, sí. ¿cómo cumplir esas metas en el país sabiendo que tú pones en el mercado algo que esperas que se dañe a los 5 años, pero sobre lo que tú pusiste en el mercado tienes que recoger? Y Ujú. eso todavía no está llegando, eso todavía no está llegando en el mejor de los casos que llegue, pero eso todavía no está llegando como residuo. Entonces, ¿cómo se enfrentan ustedes a esta problemática? Ya tienen esa experiencia en los otros postconsumo, pero ahora a cara de la nueva norma, ¿cómo se enfrentan ustedes a esto? Mira, hay residuos que no están llegando y hay otros que se están fugando. Yo creo que te contaba el día que Sí. hablábamos, por ejemplo, en las ciudades de frontera, Cúcuta para mí es como el caso más específico. Tengo una tienda en Cúcuta donde vendo llantas y donde vendo mercancía, toda la que tú quieras, pero un porcentaje enorme de todo lo que vendo en esa tienda pasa para Venezuela. Pero a mí me quedan mis indicadores aquí De que lo como pusiste en el material que mercado. vendí, que comercialicé y que tengo que recoger como residuo. ¿Cómo le explico yo? Y además, ¿con qué pruebas? Porque pues la verdad es que no tengo, tengo las estadísticas, pero una estadística no es una prueba, yo no le puedo, no tengo un ticket de salida del país del producto para yo decirle al ministerio, mire, es que estas 20.000 llantas que yo vendía en Cúcuta, 19.000 se fueron para Venezuela. No tengo cómo demostrarle eso. Entonces, al gobierno le importa 3 pesos, usted igual me tiene que recoger de esas 19.000, me tiene que recoger 10.000 llantas. Ujú. Y ahí es donde comienza como todo el tema de problemas. Y al final también, digamos que toda la solución a todo termina siendo un tema económico. Aquí les muestro en esta diapositiva el costo promedio de los programas postconsumo. A nosotros al año, el programa como tal, nosotros Home Center, por ejemplo, en Pilas, pertenecemos a un grupo que se llama Recopila. Ahí estamos más o menos 10 empresas y ese programa nos está valiendo más o menos 1.600 millones de pesos al año. De esos 1.600, más o menos 200 le tocan a Home Center. Las otras empresas es proporcional pues como, A lo que pones. a lo que ponemos en el mercado, exactamente. Y Iluminación, pensar que a nosotros no nos vale nada llevar la pila, que es el otro tema que vamos a seguir ahora, ¿cierto? A nosotros no nos y vale nada, eso es lo que le vale al productor y eso es lo que me seguimos vale a botando mí. la pila a la basura. Sí, sí, exactamente. En iluminación nos vale más o menos 4.500 millones de pesos al año. Home Center de esos 4.500 más o menos es responsable de unos 300 millones de pesos. En llantas vale unos 3.600 millones al año cada uno de los programas. Hay 2 grandes programas, entonces son 7.000 millones de pesos. Baterías vale unos 3.000 millones de pesos al año. Y sumen esto y se van a dar cuenta que estamos hablando de unos 40.000 millones de pesos que literalmente se van a la basura, porque es que de esto más o menos el 90% tú lo estás pagando en logística, en transporte. ¿Cómo traigo yo el material que recojo en San Andrés? Me toca irle a sonreír al comandante de la ARS Colombia para que me pase al continente los residuos. Para que los traiga. O pagarle a Bianca, pues imagínense pagar flete aéreo para traer residuos. Sí. Entre otras, por ejemplo, un residuo como la pila, en avión no nos lo traen por el tema de riesgo que conllevan las pilas. Entonces, se van aunando un montón de problemas y que en el camino nos ha tocado ir solucionando, nos tocó volvernos los mejores amigos del ejército y de la armada para que nos traigan desde San Andrés los residuos. Lo mismo va a pasar con el tema de empaques y envases. Todo el que tenga, y esta norma vino un poco más cruel, el ministerio también, así como nosotros aprendemos, el ministerio también aprende. Entonces, por ejemplo, el ministerio con el programa de envases y empaques dice que si tú tienes al menos 2 ciudades diferentes donde tienes presencia, entonces ya tienes que hacer un programa a nivel nacional. Si tú vendes en Barranquilla y vendes en Medellín, no, usted ya es nacional.
Sí. Entonces, como es nacional, empiece a mirar cómo va a recoger material de lo que usted vende en esas ciudades y le va a dar el aprovechamiento requerido. Y bueno, digamos que todas estas dificultades, también cuáles han sido esas estrategias, vincular a pequeñas empresas, vincular a la tienda, vincular, o sea, ¿cómo han sido esas estrategias para lograr eso? Aparte, pues, de que es clarísimo lo que dijiste de la parte económica, pero ¿qué otras estrategias han planteado en esos postconsumo para lograr esos objetivos? Bueno, como te decía, aquí cuando uno sabe que una de estas normas le aplica a su empresa, uno tiene que primero tomar conciencia de qué tipo de empresa es, qué tan grande es la empresa, porque a veces nos conviene estar en un programa colectivo, a veces no nos conviene estar en un programa colectivo. Entonces, por ejemplo, en el tema de pilas, que es, como tú decías, el que más la gente tiene presente hoy en día. Empresas de pilas en el país solamente queda una productora, Stronix. Ellos obviamente eh, son los mayores productores del tema. A ellos por su meta, obvio, les conviene estar en un colectivo porque necesitan que otros les ayuden a recoger. Solos no pueden. Pero si es, por ejemplo, no sé, una ferretería que hace una importación pequeña y que su meta al final son 100 kilos, 200 kilos, pues ¿será que le vale la pena meterse a un colectivo donde además tiene unos costos altísimos porque tiene que pagar costos fijos de administración, tiene que pagar costos variables de la gestión del residuo como tal? Entonces, tiene uno que mirar en qué tipo de empresa está, si es grande o es pequeño. Las alternativas que en estos programas que hoy existen específicos son muy pocas como para yo poder decir que puedo buscar una alianza estratégica con una empresa pequeña para poder hacer, por ejemplo, la gestión del residuo de la iluminación, la gestión del residuo del medicamento vencido. Pues el medicamento solamente lo puedo incinerar, entonces solamente me puedo aliar con las empresas incineradoras, con licencias y con todo el cumplimiento normativo. Para envases y empaques puede ser un poco diferente, pero la norma también le puso una traba a nivel de los transformadores. Entonces, muchas empresas que desde hace muchos años vienen trabajando su tema de reciclaje, tenían una empresa de reciclaje pequeña de la ciudad o la localidad donde estaban ubicados, y esa empresa lo que hacía era recogerse su material y ahí se lo vendía el vidrio a peldar, el cartón, encontraba como otro tercero que se lo compraba y él quizás iba y lo vendía a un molino o a otro en la cadena. Pero entonces la norma exige hoy unos temas de certificación muy fuertes con el transformador. El transformador en la cadena yo tengo que saber exactamente qué es lo que hace con el producto, en qué se convierte ese material que yo le doy. Entonces ahí empiezan también a dejar de ser partícipes algunos actores supremamente importantes, por ejemplo, los recicladores de base. Cuando hicieron esta norma, se les olvidó que existían y es la gente más importante en la cadena para el tema de envases y De empaques. envases y empaques, Es la totalmente más de acuerdo. importante, pero entonces cuando tú te vas, por ejemplo, a las asociaciones de recicladores, pues ellos tenían las empresas que les recibían el material, pero claramente ellos no pueden certificar la transformación. Entonces cuando yo le digo, venga, si usted quiere que yo le siga entregando el material, tiene que darme una certificación de la transformación o de su transformador. Y ellos quedaron todos, ¿what? ¿Ahora qué hago? Claro. Y ni siquiera se les ha dado tiempo para que puedan reorganizarse en esta función y en esta gestión. Sí, Eso lo hace muy complejo. Lo otro, cuando eres una empresa pequeña, pues tienes dos almacenes, uno en la costa y uno en Medellín, ya supuestamente por eso eres nacional. ¿Cómo haces tú para buscarte una logística para irte a recoger a Quibdó, a Cúcuta, al Bichada, como lo exige la norma? Ahí necesariamente te tienes que meter a un colectivo. sí, Pero el ya costo de ese empieza a ser colectivo, un tema de alianzas. exactamente, pero los costos de esos colectivos a veces incluso superan la utilidad de la propia empresa. Sí, para las pequeñas es duro. Es
es absurdo el tema. En iluminación tenemos el caso de empresas muy pequeñas que tenemos ahí. El costo fijo solamente de todo el año de estar en el programa vale unos 10 millones de pesos. Home Center dice 10 millones, barato, chévere, yo los pago. Pero esa empresa chiquitica, Electrónicos El Cucho, existe El Cucho, y lo tenemos en el programa. Esos 10 millones son la diferencia entre tener utilidad y no tener utilidad en su empresa durante un año. Sí, ese panorama que nos expones del productor, ¿cierto? Que es la responsabilidad que tiene, es muy complejo y más porque el objetivo de la norma es recuperar gran parte del material que ponemos en el mercado, pero el éxito realmente no está en las manos del productor, está en las manos de otros actores como el consumidor. El Estado juega un papel muy importante en el tema de la comunicación, entonces, ¿qué tanto se recoge en el Bichada, en el Chocó, en San Andrés? ¿Cierto? Entonces, el papel del Estado en la comunicación y también de las empresas, y yo quisiera volver a retomar lo que decía ahora, y es que muchos de los que están acá son los que hacen la gestión ambiental de sus empresas, entonces hasta donde nosotros estamos también comunicando a las empresas qué pasa con las pilas. Yo todavía doy capacitaciones en las empresas en manejo de residuos y pregunto qué hacen con las pilas y la gente muy sincera me dice, van para la basura, los medicamentos van por el baño, ¿cierto? Porque sí, ellos dicen, eso sí tienen clarísimo que no lo van a tirar a la calle porque alguien se lo puede tomar, pero entonces prefieren abrirlo y echarlo al baño. Entonces, ¿hasta dónde en las empresas ese papel que jugamos nosotros como consultores, como empresas que manejamos personas a donde podemos llegar? Porque yo trabajo también con un almacén de grandes superficies y es muy difícil llegarle al usuario. Pues finalmente es personal flotante que llega y va un día y puede que no vuelva dentro de un año. ¿Cierto? O sea, mi generación no depende realmente de mis empleados, sino del personal flotante. Entonces, yo pienso que aquí la responsabilidad mayor sí está en el Estado y yo sí creo que las empresas porque pueden llegarle a mucha gente. El tema de la educación claramente es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad que en mi concepto han evadido de una manera importante. Ellos hacen un brochure cada 3 años y ya con eso cumplieron con su educación. Lo montan en la página ya del ministerio. No, mire que yo sí hice. Y entonces ahí es donde nos dicen, ¿y ustedes por qué la empresa? Entonces, ¿ustedes por qué no hacen, por ejemplo, un anuncio de televisión? ¿Cuánto vale un anuncio de televisión y quién lo paga de 20 segundos? Y además, ¿quién lo ve? Si tú quieres que alguien lo vea, lo tienes que poner en horario prime. Sí. Y ese anuncio de 20 segundos en un horario prime no te vale menos de 300 millones de pesos. Entonces, ¿tú cómo le fundamentas a tu empresa que tienes que invertir 300 millones de pesos para educar al consumidor? Obviamente la gerencia de tu empresa te va a decir, qué pena, pero es que eso no es responsabilidad mía. Yo no tengo por qué educar. Y también al consumidor. Y también educar es difícil, ¿cierto? Educar es muy por ejemplo, difícil. En la pregunta de cómo ha sido la experiencia con el consumidor, yo les pongo un ejemplo que te contaba. Y es muy triste porque pues yo soy consumidora, pero es muy difícil. Uno pone el aviso y por muy grande que sea y se deposita aquí sus pilas. Y cuando llegamos a mirar que nos dejaron, tengo el caso de un almacén que nos han dejado pañales sucios abiertos en el contenedor de las pilas, o sea, y les ponemos el letrero gigante de acá sus pilas y nos dejan cuál cantidad de basura que tienen en los carros, en los parqueaderos. Una de las experiencias más grandes que yo creo he tenido en estos años de trabajo en el tema de posconsumos, y algo que entendí, aprendí, es que el colombiano no lee. No. El colombiano no lee, no ve y no entiende. Porque tú le pones, pues, es más, al principio ese tema nos preocupaba muchísimo. Nosotros en el programa postconsumo eso lo llamamos impropios. Y decíamos, no, es que, por ejemplo, en el de plaguicidas, no te imaginas lo que se encuentra. Pues ojalá fueran los sprays del desodorante. Eso va y pasa. Pero ahí se encuentra todo. La gente, cuando ve un contenedor de postconsumo, lo que ve es una caneca decorada bonita, pero para ellos todo es la caneca del tinto. Nadie se toma el trabajo. Sí, nadie se toma el trabajo de leer qué dice ahí, para qué es esto. Lo hicimos de manera gráfica, lo hicimos gráfico y con letras, lo hicimos solo con letras, a ver si es que hay gente que lee y hay gente
No, por ninguna parte entra el tema. Si tú no tienes una persona ahí que en el momento que vayas a depositar te diga, alto ahí, ¿qué vas a votar? Mira que esto no te funciona. Y nos tocó hacer muchas campañas así, pero es que el costo de eso también, o sea, tú pagarle a una persona que esté parada al lado de una caneca 8 horas al día para que te diga, venga, que es que este residuo no va aquí. No, y para que esa persona probablemente no vaya al otro día y vuelva dentro de un año, o sea, el Exacto, personal flotante es difícil. Pero entonces, es por, inviable absolutamente, pero a ese tipo de estrategias llegamos, o sea, lo hemos hecho todo. Hacemos, por eso yo quiero volver a las personas que nos escuchan, y es que, por ejemplo, en las empresas, nosotros les decimos, es la educación de la empresa a la casa. Entonces, también en las empresas nada nos cuesta decirle a las personas, traiga sus pilas y las gestionamos a través de la empresa. Si es que no quiere ir a un home center a dejarla, si es que no quiere ir a una grande superficie a dejarla, pero no la bote, ¿cierto? Tráigala, que la gestionamos a través de las empresas. Las empresas tampoco asumen mayores costos por el tema de los postconsumo. así es. Entonces, ¿hasta dónde estamos nosotros también en el papel que jugamos las personas a que estamos aquí conectadas? Que todas, si estamos aquí, es porque tenemos algo que ver en la parte ambiental y esto nos mueve. Entonces, ¿qué responsabilidad también tenemos nosotros frente a esto? O sea, miren que la experiencia que les queríamos mostrar era desde el productor, todo lo que tienen que hacer para recoger esos residuos que nosotros tenemos en nuestras casas, y que nosotros, ¿qué tanto le decimos a nuestra mamá, a nuestro primo, a nuestro tío? Venga, ¿usted qué hace con las pilas? Venga, ¿usted qué hace con las luminarias? ¿Cierto? Porque a veces se nos queda la información y la tenemos nosotros. ¿Qué tanto entonces nosotros le estamos diciendo a nuestras mismas familias, nuestros mismos amigos, ¿Qué qué tanto está estamos haciendo usted con replicando? esto? Exacto, ¿qué tanto estamos replicando? Entonces, miren, esta experiencia de un productor que todos conocemos, que está conocido como Home Center, la experiencia que ellos tienen, y nos están diciendo, mire, nosotros estamos asumiendo todos los costos, nosotros hemos hecho de todo, pero no nos llega el residuo, y es que es responsabilidad de nosotros Así que les es, llegue a ellos, así es, ¿cierto? así es. Entonces, es esa experiencia con el usuario que ustedes han tenido y que nos estás contando. Ahora, en esos otros sitios como San Andrés, Bichada, Chocó, ¿qué tan fácil es llegarle a la gente en la comunicación, Claudia? Es muy difícil. Cuando estamos en esos lugares, lo que hacemos con los programas postconsumo es hacemos jornadas de recolección. Normalmente lo hacemos aunados a la autoridad ambiental de la ciudad donde estamos. Por ejemplo, en San Andrés lo hacemos con Coralina, en Medellín lo hacemos con Corantioquia, con Cornare, dependiendo pues el lugar donde estamos. Se hacen esas jornadas en los municipios. Normalmente hay unas receptividades que son positivas, pero pues igual nos quedamos cortos porque se dan esas jornadas puntuales de un día, pero a la gente se le vuelve a olvidar. Entonces, normalmente cuando hacemos una jornada en un municipio específico, dejamos el contenedor, por ejemplo, en la sede de la autoridad ambiental para que la gente siga llevando sus pilas, sus bombillos, le decimos dónde puede llevar las llantas. No, eso no, eso no sucede. No Entonces, pasa. eh, el tema de educación es un tema muy complejo y claramente pues, las empresas no sabemos hacer eso. Nos valemos de todos los medios, por ejemplo, Home Center hace uso de todas sus redes, hace uso de su página de LinkedIn, nosotros tenemos informe de gestión ambiental, reporte de sostenibilidad. Tratamos por todos los medios, pero también sabemos que le llegamos a muy poca gente con el tema. Y no solamente lo hago yo Home Center, sino que lo hacen todas las empresas que estamos involucradas en esto. Pero, por ejemplo, quisiera saber si hay alguno, por ejemplo, que haya visto alguna campaña de, no sé, al costo, olímpica, del mismo Home Center, aunque yo soy la que más lo promuevo, pero es que es difícil llegarle al usuario y sobre todo cuando volvemos a caer en lo mismo, en temas económicos. Hay otra parte normativa con estos programas postconsumo y es que hoy en día ya no solamente vienen a evaluar, por ejemplo, los dos nuevos programas postconsumos, envases, empaque y RAE cuando se ha emitido, que seguramente va a ser este año, ya no solamente te evalúan la recolección y cumplimiento de esas metas, la cantidad de residuos que recojas, sino que te evalúan la gestión. Y esa gestión siempre te la evalúan en medida en el signo pesos. Entonces, por ejemplo, envases y empaques dice, tú tienes que recoger el 10% de lo que pusiste en el mercado hace 2 años, pero además de eso tienes que
invertir en investigación, invertir en comunicaciones, invertir en, en ubicaciones, en puntos pues, de recolección. Tienes que invertir en un montón de cosas que además se salen de tu razón de ser de empresa. Yo, porque Home Center, que soy comercializador de bienes y servicios, tengo que ir a hacer inversión en una empresa que nada que ver conmigo y, por ejemplo, tengo que invertir en investigar en ecodiseño de productos. El que tiene que investigar eso es el productor directo del producto. Claro, claro, No sí. yo, pero todo se va volviendo, se va volviendo. Este panorama del productor cuesta mucho. Cuesta muchísimo, muchísimo. Hay otro tema importante que tú lo has dicho, lo has repetido en varias ocasiones hoy, y es que a mí me llevan el producto, yo no cobro un peso por el tema, pero una de las cosas que se está pensando y de lo que está pensando el ministerio es generar la internalización del costo en el producto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú compres un bombillo, te van a cobrar 100 pesitos de más para poder asumir la carga de estos programas postconsumo. Las empresas no hemos permitido hasta hoy que eso pase. ¿Por qué no lo hemos permitido? Porque es que llegamos a un tema de competencia desleal en el mercado. Las empresas que no cumplen con el programa, las empresas que siguen trayendo contrabando, que importan estos productos bajo partidas arancelarias que no están contempladas en la norma, pues mientras yo venda el bombillo a 1.000, ellos lo pueden seguir vendiendo a 500. Y entonces, claro, adivina el mercado cómo queda. Entonces, por eso, claro, la internalización del costo es un tema de un análisis. Porque muchas veces vamos y compramos donde menor sea el costo. Esa es la realidad. Y esa es nuestra realidad, de todos. Y somos de economía de guerra. Y claramente claro, que eso es lo que pasa. Entonces, pues esto tiene aristas. Esto tiene para seguir hablando mucho rato, Claudia, pero una de la última pregunta que te tenía era, llevamos más de 10 años hablando de responsabilidad extendida, que lo conocemos como postconsumo, pero es responsabilidad extendida. ¿Cómo ese panorama no vemos que ha cambiado mucho, pero qué viene en materia normativa? ¿Tú estás en esas mesas de trabajo? Bueno, hoy en día estamos trabajando con el ministerio. Supuestamente estamos sentados con el ministerio tratando de mejorar un poco esta normativa. Lo que viene es claramente la norma de RAE, residuos, aparatos eléctricos y electrónicos, y ahí van a haber una cantidad de corrientes. En este momento son más de 20.000 productos los que van a entrar ahí, y va a ser una norma muy compleja de cumplir. Yo a mucha gente le he dicho, es una norma en la que ya entramos quedando, porque va a ser muy difícil que a mí me digan, mire, si usted vendió 1.000 aires acondicionados, el año entrante tiene que recoger 200. ¿De dónde me recojo 200 aires que vendí el año pasado si los vendo con una vida útil de 5, 6 años? Y además Europa acaba de promulgar una política como de obsolescencia programada, donde obliga que los equipos tienen que tener una durabilidad mínima de tantos años y que tienen que ser susceptibles de ser reparados. Eso empieza a jugar no solamente para Europa, sino para el mundo entero. Sí. La norma, digamos que todavía no le vemos muchos cambios. Hay un tema importante, es que Colombia entra a este juego de los postconsumos es por el compromiso que adquiere con la OCDE para ser parte de la OCDE, y uno de los requisitos de la OCDE es que Colombia tenía que disminuir su huella de carbono, tenía que mejorar el manejo de sus residuos. Digamos que la figura de postconsumo, sin satanizarle, es una muy buena figura. Lo que pasa es que también tiene que ser una figura pensada en la realidad de Colombia. En RAE, cuando a ti te dicen que tienes que recoger, por ejemplo, los residuos de neveras, ¿qué pasa con una nevera en Colombia? Cuando tú sueltas la nevera, normalmente no es porque se daña. Tú la sueltas porque la quieres de pronto cambiar, pero ¿qué haces con la nevera vieja? Se la das al hermano, se la das al vecino, se la llevas para la finca, y normalmente una nevera tiene una vida útil en este país, no de 5 años, como dice el manual, sino de 20, 25 años. Entonces, yo tengo la meta de recogerla. ¿Cómo hago para ir donde el cliente y decirle, venga, que yo le vendí una nevera, hágame el favor y me devuelve la que tiene allá? Sí, yo creo que es un reto
es que volvemos a lo mismo, o sea, llevamos 10 años, pero el panorama no ha cambiado, todavía no sabemos dónde llevar la pila, todavía no sabemos dónde llevar la luminaria, y llevamos 10 años hablando de esto. Ahora lo que viene, creo que nuevamente la invitación es a que llevemos ese mensaje. No nos cuesta nada, nada llevar la pila, la luminaria, las llantas que tenemos por allá en el cuarto útil. No nos cuesta nada llevar todos estos residuos, sea a Home Center porque es nuestro invitado o a cualquier O a almacén de cualquiera de los cadera. puntos, Finalmente esto va exacto. para metas nacionales. Finalmente esto va para metas nacionales. No nos cuesta nada. Entonces, la invitación es a que lo hagamos, a que miren ese panorama desde un productor, lo que les cuesta todo cumplir estas metas realmente para un bien de todos, porque es que el beneficio del planeta, el tema del cambio climático, el tema de lo que estamos viviendo, no es de Home Center, no es de la autoridad ambiental, no es del gobierno, es de todos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos contribuyendo nosotros a eso? Claudia, por acá tenemos una pregunta. Bueno, no es una pregunta, es una invitación pues de uno de los colectivos. Ahí les queda la información en el chat, pero quería agradecerte por este espacio para cumplir con nuestra agenda y el tiempo programado que las personas tienen para escucharnos. Agradecerte muchísimo porque creo que hablar desde la experiencia, o sea, yo te digo que trabajo en consultoría ambiental, pero ya hablar desde la experiencia de ustedes, conocer esas cifras, cómo les está yendo en sus metas, es otro cuento. O sea, creo que es una realidad que debemos enterarnos y que debemos saber para decir, pucha, tengo que hacer un esfuerzo más. Así es un esfuerzo que es de todos. Y cuando todos logramos darle un pedacito de ese esfuerzo, creo que al final lo podemos lograr. Muchas gracias por el espacio. Ahí queda mi Claudia, correo. Hola. yo quiero hacerte una pregunta antes de que nos despidamos. Bueno, yo creo que hasta ahora nos queda muy claro, yo desde mi casa, todos, qué podemos hacer con todo esto y dónde lo podríamos llevar. Ahora, yo soy una empresa pequeña, ¿cierto? Yo soy el de la esquina, el de la ferretería, y entonces tengo, no sé, 10 15 luminarias que venda en el año. Yo no las puedo llevar a Home Center porque no me dan certificado. ¿Qué hago yo No, como sí le pequeño doy productor? certificado. Así es. Eso. Mira, cuando hablamos de 10, como me dices, 10, 15 luminarias, es más, me han llevado hasta 1 tonelada. Lo coordinamos, obviamente. Me contactan, lo coordinamos, me dice, te las voy a dejar en tal tienda. Y yo le paso el reporte al programa postconsumo y generamos, obviamente, la certificación por parte del postconsumo de la entrega de ese material. Eso lo Ay, no hacemos, sabía, qué bueno, sí, no eso sabía. solamente lo hacemos para luminarias y para pilas, obviamente con cantidades no muy grandes. Ya cuando es una cantidad muy grande que excede la tonelada, lo que hago yo es contactarlos directamente con el programa, se coordina la recolección y el programa les hace la certificación, pero es igual en un apoyo de Home Center. Tema de llantas, solamente recibo si, digamos, si tienen una llanta en el cuarto útil, llévenme la que se la recibo. Pero en algún momento me pasó que la Secretaría de Ambiente en Bogotá puso por allá en un periódico que en la tienda del sur de Home Center era punto de recolección de llantas y al otro día a las 4 de la mañana había un señor con 500 llantas en un camión. No, tampoco. Yo recibo las llantas de los clientes que compran la llanta y hacen el cambio en nuestros car centers. O una llantica, pues, sí te la recibo y le puedo dar gestión. Pero no que el concesionario del lado, que no sabe qué hacer con ellas, me las va a ir a llevar a la tienda. No, ahí también le doy el dato, venga, mire, llame a estos personajes, ellos con gusto se los recogen. El tema de envases de plaguicidas domésticos, ese es un tema que es para replicarlo muchísimo. Ese programa nadie lo conoce, nadie sabe. Es muy importante. Es más, están en muy poquitos puntos. Pero entonces ya saben que envases de plaguicidas domésticos también tenemos algunas tiendas de Home Center donde lo recibimos. O si no, también pues les podemos dar el dato del programa para que el programa directamente, dependiendo de la ciudad o el lugar donde estén, les digan exactamente dónde pueden entregar estos envases.
Medicamentos vencidos, todas las farmacias que tienen los éxitos tienen el contenedor de punto azul y es como el lugar más fácil para el tema de medicamentos vencidos. Baterías, en todas nuestras tiendas también recibimos las baterías de los vehículos. También en el mismo caso de las llantas, cuando cambias la llanta en la batería en Home Center, pues la batería nosotros nos hacemos cargo de ella para el correcto aprovechamiento de la misma. Perfecto. Claudia, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por acompañarnos y por compartir tu experiencia. Ahí le quedan ahí a todos les quedan los datos tanto de nosotros como de Claudia. Si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Muchas gracias.